Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso el que les traigo hoy, un incidente sobrecogedor, espeluznante, terrorífico. La verdad es que no tengo palabras para definir lo que le pasó al bueno de Julio Platner el día 9 de agosto de 1983. Un encuentro con lo extraño, con lo imposible, con ingredientes que desde luego se salen totalmente de la norma que estamos acostumbrados a estudiar en el fenómeno ovni. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a Winifreda, un pueblo de 1700 habitantes que está situado a 670 kilómetros de Rosario, en Argentina, en la región de La Pampa. Bueno, resulta que aquí tenemos a Julio Platner, de 33 años, un hombre de pocas palabras, considerado buen compañero, que se dedica al cultivo de cereales y bueno, pues un señor bastante llano, bastante sencillote y que va a ver a un hombre que se llama don Antonio Fischer para negociar el tema de la venta de cereales, ¿no? Entonces va a su finca con su coche, que es una camioneta, y bueno, pues resulta que se lleva bastante bien con el señor Fischer y están allí hablando desde después de comer hasta las 7:30 de la tarde. Bueno, hay un momento en el que ya cierran el pacto, se dan la mano y entonces Fischer le acompaña al lugar donde el señor Platner tenía estacionada su camioneta, ¿no? Entonces, antes de despedirse, le pide a Platner que por favor se asegure de cerrar bien la puerta porque tiene caballos y tiene miedo de que se le escapen, ¿no? Bueno, se dan un último abrazo, el señor Fischer se va para su casa y Platner se va a subir a la camioneta, ¿no? Entonces hay un momento en el que cuando se está empezando a subir a la camioneta, él ve algo. Él ve que en unos arbustos, tras unos árboles, hay una luz. Y es una luz que, bueno, no sabe lo que es. Quizás sea un coche que tiene las luces, bueno, las luces largas encendidas. Bueno, quizás es alguien que está haciendo un camping. Bueno, no le da mucha importancia. Entonces, cuando ya está llegando a la puerta de su camioneta, hay un momento en el que la luz empieza como a sobresalir y entonces de repente Platner se queda totalmente boquiabierto y apenas le da tiempo a responder porque de repente una masa luminosa viene hacia él, se abalanza, una luz además que era como azulada, como de soldadura autógena, ¿no? Y además con un sonido ensordecedor como de turbina de avión. Y entonces este señor intenta cubrir su cara con el brazo, pero pierde el conocimiento y entonces se desmaya. Estaba inundado de una luz azulada y en ese momento el señor Platner pues como que nota que se va al suelo, que se cae, que se está derrumbando, que se está desmayando y claro, aquí comienza su increíble experiencia, porque cuando retoma la conciencia, de repente se encuentra en una camilla como de dentista, es decir, con diferentes alturas, y empieza a ver un poco borroso, empieza a ver algunas luces, hay muchísima luz que le está rodeando, y ve que está en una sala esférica, pero las paredes no son las típicas de una experiencia de abducción, porque dice que están cubiertas como con tapicería, porque ve como que hay hundimientos en esa pared. Entonces ve que hay bastante buena iluminación, pero no puede ver ninguna pantalla de luz, ninguna lámpara, y Platner está tumbado y bueno, pues en ese momento se siente bien, se siente tranquilo, pero hay algo que se está moviendo alrededor de él, todavía le está costando enfocar y además mira hacia la derecha y ve una especie de vitrina que se destacaba por su brillantez en contraste con el resto del entorno, que era como más opaco, ¿no? Y no mostraba ningún detalle, ¿no? Platner dice que está en esta situación alrededor de 5 minutos. Son 5 minutos de su vida en el que no dejan de pasarle cosas que son increíbles. Bueno, de repente empieza a observar que hay figuras a su alrededor y ya empieza a verlo bastante bien. Son figuras de 1,60 metros, forma antropomórfica, brazos, piernas. Dos de ellos están delante de él
y tiene otros dos detrás, uno a un lado y otro a otro. Y bueno, de hecho, parece que son tres hombres y una mujer, porque parece que uno de los seres pues tiene pechos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, Platner en ese momento no se puede mover, pero sí que empieza a fijarse en los rasgos de las caras de estos seres, y hay algo que le llama poderosamente la atención y que le asusta muchísimo, porque tienen unos ojos que son gigantescos, son redondos, fijos, sin párpados. De hecho, en vez de encontrarse hundidos en la cavidad, bueno, pues sobresalen de la cara. Y de hecho, Platner dice que en el centro de cada ojo hay como otro ojo pegado en la parte superior, es decir, como si tuviese un ojo dentro de otro. Y esto le perturba muchísimo, no se puede ni mover, le entran escalofríos a este señor. Observa también la nariz, una nariz bastante chata, con dos pequeños agujeros, movimientos muy lentos, como que se deslizaban a la hora de caminar. Platner no se puede mover y estos seres parece que están centrados en él. Él es el protagonista, en todo caso, ¿no? Platner empieza a mirar cómo son los trajes, van vestidos como en un traje de una sola pieza, ajustada, como que la piel de las manos y el traje se fusionan, no hay costuras, no hay bordes de la tela, y bueno, Platner en ese momento se asusta muchísimo porque llega a mirarles otra vez a los ojos, y entonces observa cómo con terror esos ojos, bueno, pues están sobresalidos y le están mirando directamente a él, algo van a hacer con él, y entonces en ese momento quiere gritar, pero no puede. No puede gritar, no emite ningún sonido. Y es increíble porque los seres están hablando entre sí, como decidiendo qué van a hacer con él, pero él tampoco puede oír. Es decir, no se oye a sí mismo ni oye lo que están diciendo los otros seres. Está como incomunicado, está pues prácticamente aislado, pero él no tiene nada alrededor, nada de nada, ¿no? Entonces hay un momento en el que él percibe como que le están dando algún tipo de mensaje, no sabe cómo le está llegando, ¿no? Y le están diciendo de manera increíble que esto se lo puede contar a alguien, pero que no le van a creer. Y lo segundo que le dicen es que por favor que trate de calmarse. Bueno, Platner dice que el silencio es absolutamente total. Está bien, tiene una temperatura corporal bien y de hecho se da cuenta de que tiene algo que tiene... Él lo ve porque no lo siente, pero mira un poco dentro de lo que es su parálisis y ve que tiene una mano que apenas puede ver los dedos, una mano más blanquecina que otra cosa, una tez cerúlea, casi verdosa, blanca, ¿no? Que está apoyándose en su hombro. Y entonces, en ese momento, claro, sabe que le van a hacer algo, ¿no? Entonces trata de levantarse, pero su cabeza choca contra una barrera que no puede ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues él no se hace daño, pero él siente que se paraliza cada vez más y estos seres cada vez están más cerca y más cerca de él. Esos ojos tan saltones, un ojo dentro de otro. ¿Qué le estaba pasando? ¿Quiénes eran esos seres, no? Bueno, entonces Platner hay un momento en el que ya dice, mira, yo esto no sé lo que es, pero tiene que mirar su cuerpo, ¿no? Y entonces se da cuenta de que le han quitado la chaqueta, le han quitado el suéter, le han quitado el reloj también, y todavía tiene su camisa puesta, pero la manga del brazo izquierdo lo tiene totalmente enrollada. Y entonces dice, bueno, él no se puede mover, él no puede mover el brazo, él ve que tiene el brazo pues como al descubierto, y entonces ve como uno de los seres, porque hay uno que no le quita ojo, pero el otro está manipulando algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a acercarle a su muñeca izquierda un tubo transparente de unos 20 centímetros con un extremo como terminado en bola y empiezan a subirle, a posar esa bola sobre el brazo hasta que llegan al extremo flexible, a esta parte, ¿no? Y bueno, pues él empieza a observar cómo es un tubo transparente y entonces empieza a ver cómo de su brazo empieza a brotar sangre que empieza a subir como en espiral. Y claro, él se queda totalmente anonadado, él calcula que le quitan
necesitan más o menos 1 litro de sangre, 1/4 de galón, y entonces, bueno, pues en ese momento todo como muy controlado, él expectante, no sabe qué más le van a hacer, pero para su sorpresa y bueno, pues para su beneficio, le instan, él siente que le están diciendo que se levante, que se ponga ya de pie, y entonces Platner, pues Julio Platner, pues llega un momento en el que, bueno, se levanta, pero claro, muy asustado, ¿no? En plan, ¿quiénes sois? ¿Qué me estáis haciendo? ¿Qué demonios es esto, no? Entonces, lo último que recuerda de la estancia en esa habitación acolchada con esos seres ojipláticos es que estos desaparecen repentinamente. Y entonces Platner en el mismo instante recupera la conciencia dentro de su camioneta. Y entonces mira el reloj, tiene el reloj puesto, han pasado 40 minutos y de hecho, bueno, pues toca el volante, tiene tacto, no le falta nada, está completamente vestido de nuevo, de hecho tiene la chaqueta cerrada hasta la mitad y él se sorprende porque decía que realmente la cremallera de la chaqueta pues no subía bien y bueno, él casi que era el único que podía subírselo porque tenía truco, ¿no? Y bueno, se da cuenta de que todo está en su lugar, la llave está en su lugar, el motor estaba apagado, las luces de los faros, que antes estaban encendidas, pues están apagadas, y de hecho, mira el entorno, pero no está en la finca de Antonio Fischer. Él empieza a observar y es que estaba en un camino a 17 kilómetros del lugar en donde le había ocurrido el momento en el que se le había abalanzado aquella luz azul. Y entonces, claro, en ese momento Julio Platner está, pues, como, bueno, empieza un poco a recordar y bueno, pues hay un momento en el que, bueno, se coloca delante de los faros de la camioneta, sale, ¿no? Y se mira el brazo y efectivamente tiene las marcas del brazo, que le está saliendo sangre, ¿no? Y entonces Platner sube al vehículo y bueno, pues se va a trabajar, porque él tenía que irse a trabajar, se va a su empresa, Nervi S.A., no le dice nada a los compañeros de trabajo, llega ya a las 8:30 de la tarde, pero a las 9 de la noche ya llega un momento en el que dice, mira, no me encuentro bien y bueno, pues me voy para casa, ¿no? Entonces llega a casa, llega con su mujer, le dice a su mujer lo que le ha pasado y entonces, bueno, pues la mujer le dice, mira, deberías de ir al médico, por lo menos que te mire a ver qué pasa con el brazo, lo que me estás contando, en fin, que te lo mire él, ¿no? Entonces llega al día siguiente, va a ver al doctor Pizarro, examina unas marcas que tiene en la muñeca, pero nada, es una raspadura que se ha podido hacer con cualquier cosa, pero empieza a observar lo que tiene en el antebrazo y se da cuenta que son microincisiones, como diferentes puntos que, bueno, pues que desde luego han formado además, pues bueno, pues lo que viene siendo pues una marca, ¿no? Una pequeña marca, pero no hay evidencias de hematoma, ha sido muy limpio, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, la historia es desde luego atípica dentro de lo que son las abducciones y lo cierto es que este señor llegó a pasar la prueba del detector de mentiras, ¿no? Porque habló con la policía, de hecho un oficial llamado Carlos Ponce le hizo la prueba del detector de mentiras y bueno, pues al mismo tiempo el señor Ponce confirmó a la prensa de Argentina que efectivamente había habido interferencias en las señales de televisión justo a la hora en donde Platner estaba viviendo su increíble experiencia, ¿no? Bueno, esto es un caso de abducción en el cual tenemos 35 minutos que no sabemos lo que ocurre, porque está borrado de la experiencia de Platner, a no ser que tardasen 35 minutos en vestirle y en dejarle en su sitio. Hay una parte de la historia que este señor no se acuerda. Bueno, yo me tengo que quedar con ese momento en el que se le abalanza la luz azul, ¿no? Ese momento imparable que tiene el fenómeno ovni de elegir a alguien y tienes que ser tú y tiene que ser ahora en contra de tu voluntad. Está por encima la motivación de la inteligencia que parece estar detrás del fenómeno ovni, está muy por encima de lo que nosotros podamos querer o nosotros podamos elegir, ¿no? Me quedo con esa descripción de seres ojipláticos, ¿no? Con ojos dentro de ojos, salidos, piel cerúlea, ¿no? Una descripción rarísima. Me quedo con la extensión de la sangre en forma de espiral, una cosa rarísima, ¿no? Y esa sensación que tiene él de que le están diciendo, cuéntalo, pero es que no te van a creer.
¿no? Y bueno, luego la aparición a 17 kilómetros, ¿por qué no le dejan en el mismo sitio? ¿Por qué le tienen que mover de sitio? Esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Un señor que pasa la prueba del detector de mentiras, un acontecimiento, es un incidente que parece que ha tenido algún tipo de incidencia en el electromagnetismo de la zona al respecto de lo que viene siendo, pues básicamente la señal de televisiones, ¿no? Y bueno, pues la descripción de estos seres, que pueden ser, muchas veces lo digo, ¿no? Humanos del futuro, que vienen, les traen un litro de sangre, le paralizan, le tocan por detrás el hombro, bueno, pues básicamente quizá para paralizarle, la distinción de sexos, ¿no? La falta de sensibilidad que tiene este señor cuando le están tocando, esa barrera protectora, ese entorno controlado y aislado, y esa falta de sonido que a mí me parece lo más terrorífico, el querer gritar y no poder, ¿no? El estar en una sensación de vacío absoluto, ¿no? Esos movimientos tan despacio de estos seres, ¿no? Como si estuviesen en otro punto de la realidad, como si estuvieses en otro espacio y en otro tiempo, en otra dimensión prácticamente, ¿no? ¿Qué le pasó a Julio Platner y por qué a él y no a nosotros, ¿no? ¿Y qué buscaban en su sangre y por qué en ese momento de su vida y por qué en esa situación exacta, ¿no? Bueno, pues siempre las mismas preguntas en el fenómeno OVNI. Tantos y tantos incidentes que son apasionantes, increíbles, bizarros, difíciles de creer, por supuesto, pero apasionantes en lo que es la recreación de los hechos, ¿no? Y a mí me parece como investigador que es algo que tengo que seguir estudiando esto porque realmente hay algo detrás que se nos escapa, hay una clave, un patrón. A esta gente que le pasa esto tienen que tener algo que les interesa a estos seres, a estas inteligencias, a lo que haya detrás que se escenifica de estas formas tan raras. Tiene que ser algo diferente de los demás seres humanos y a mí me parece fascinante, ¿no? Que esto siga ocurriendo. Hay casos en el siglo XXI, de verdad que los abordaré. Hay muchos años en este canal para seguir estudiando este tipo de encuentros, ¿no? Pero este de Julio Platner a mí siempre me ha impresionado porque es un relato tan vívido. Este señor no se acuerda de los 35 minutos de su vida que le faltan, pero de lo que se acuerda es que tiene una cantidad de detalles, es tan extraña su sensación, ¿no? Cómo le estaban mirando fijamente, uno que le estaba mirando y el otro estaba manipulándole. En fin, es un caso realmente espectacular que quería compartirlo con todos vosotros. Y bueno, pues nada, me leeré vuestros comentarios al respecto de esta increíble incidencia, de este suceso del fenómeno OVNI, imparable, como siempre, y apasionante también, ¿no? Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.